En su palabra, Dios nos dice en Job 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esta es una afirmación de Job después de haber perdido su familia, sus propiedades, su salud, y aún así él seguía confiando en el Señor. Pues esta es una actitud a la cual nos invita a imitar nuestro Señor Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, la Cátedra de Anatomía Humana y Neuroanatomía. El tema que analizaremos hoy es el de pares craneales 9, 10, 11 y 12, además del sistema nervioso autónomo. Quien habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía Humana, especialista en anestesiología y en psicopedagogía y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. En los pares craneales que forman parte del sistema nervioso periférico, tenemos que analizar en primer lugar el origen real, que es las neuronas donde se originan las fibras de estos nervios llamados pares craneales. Las neuronas pueden estar localizadas a nivel central cuando se trata de neuronas motoras somáticas o motoras viscerales, y pueden estar localizadas a nivel periférico cuando se trata de nervios sensitivos generales o nervios sensitivos especiales. Pues ya hemos mencionado que esos pueden ser sus componentes funcionales. El origen aparente es el sitio en el cual aparentemente está emergiendo del sistema nervioso central los pares craneales. A continuación debemos estudiar el trayecto, las relaciones durante ese trayecto y por último veremos las ramas colaterales, las ramas terminales que incluyen pues el territorio de inervación funcional de cada par craneal. Para esto es necesario que conozcamos parte del encéfalo. El encéfalo, que se encuentra localizado dentro de la cavidad craneal, está conformada por los hemisferios cerebrales, por el cerebelo y por el tallo cerebral, en el cual encontraremos tres componentes. Uno craneal, que es el mesencéfalo; caudal al mesencéfalo encontraremos la protuberancia, y caudal a la protuberancia encontraremos el bulbo raquídeo, que se continuará por abajo con la médula espinal. Esta es una vista anterior de nuestras disecciones, al igual que la anterior, que nos está mostrando la cara anterior del tallo cerebral, donde en la parte superior, a nivel del mesencéfalo, encontramos los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales que se dirigen lateralmente, lateral y superiormente, formando una vena dentilabial abierta hacia arriba. Este espacio en forma de vena dentilabial abierta hacia arriba está completada por arriba por los nervios correspondientes a las cintillas ópticas, determinando el rombo eh, optopeduncular. Este rombo optopeduncular contiene a estos que son los cuerpos mamilares, al infundíbulo y al espacio perforado posterior. Inmediatamente por debajo de estos pedúnculos cerebrales del mesencéfalo encontraremos a esta eminencia, que es la protuberancia o puente. La protuberancia o puente, que es un segmento abombado de la cara anterior del tallo cerebral, donde encontraremos el surco de la arteria basilar y lateralmente las eminencias piramidales. Inmediatamente por debajo de la protuberancia encontraremos la cara anterior del bulbo, donde encontraremos un surco ventromedial o interpiramidal que está separando estos dos fascículos piramidales, y lateralmente encontraremos estas eminencias denominadas olivas vulvares. Donde encontramos prominencias o eminencias en el sistema nervioso central, significa que en profundidad existen
fascículos nerviosos o cuerpos neuronales. En el caso de las pirámides, son fascículos nerviosos que vienen desde la corteza cerebral, y en el caso de las olivas vulvares, en profundidad existen acúmulos neuronales que van a formar el núcleo llamado olivar. Entre el bulbo raquídeo y la protuberancia se forma este surco llamado surco bulbo protuberancial o bulbo pontino, porque esto también es el puente. Entre el puente y los pedúnculos cerebrales se forma el surco ponto peduncular. Estas estructuras son muy importantes de acordarnos, puesto que a ese nivel es donde se originan aparentemente los pares craneales. Esta es una vista lateral del tallo cerebral, donde vemos en primer lugar el mesencéfalo, por delante formado por los pedúnculos cerebrales y por detrás por la lámina cuadrigémina. Vemos a la protuberancia, que nos muestra en esta visión lateral los pedúnculos cerebelosos medios, y vemos al bulbo raquídeo, donde encontramos hacia adelante las pirámides vulvares y en la cara lateral esta eminencia más o menos ovalada que es la oliva vulvar. Y detrás y por arriba de la oliva vulvar se encuentra esta depresión que es denominada fosita lateral. En esta otra imagen estamos viendo la protuberancia, el bulbo, el surco bulbo protuberancial, y precisamente nos está mostrando esta imagen, esta disección, la emergencia u origen aparente de varios pares craneales. En el surco bulbo protuberancial, por arriba de las pirámides vulvares, se encuentra el origen aparente del sexto par craneal. Por arriba de la oliva vulvar se encuentra el origen aparente del séptimo par craneal. Y por arriba de la fosita lateral se encuentra el origen aparente del octavo par craneal, que ya los hemos ido viendo sucesivamente. Esta estructura que estamos viendo abombada es la oliva vulvar, y en esta imagen se pueden observar algunas fibras nerviosas que se están desprendiendo de el límite posterior de la oliva vulvar. Este límite posterior de la oliva vulvar se denomina surco retroolivar, y precisamente en este surco retroolivar cranealmente se encuentra la salida del glosofaringeo, el origen aparente del glosofaringeo. Inmediatamente por debajo se encuentra una serie de fibrillas que son el origen aparente del nervio vago o décimo par craneal, e inmediatamente por abajo una serie de fibrillas que se continúan con otras fibras que salen desde la médula espinal, que constituyen el origen aparente del nervio espinal o décimo primer par craneal. Y por último, en este surco que está por delante de la oliva vulvar, veremos la emergencia del décimo segundo par craneal o hipogloso mayor. Este surco que está por delante, pues vendrá a denominarse surco preolivar. Ahí vemos una visión oblicua donde vemos nuevamente la oliva vulvar. Ahí está la oliva vulvar, el surco retroolivar. Ahí está el surco retroolivar, donde hemos mencionado que cranealmente tiene su origen aparente el nervio glosofaríngeo. Debajo de este, las fibrillas correspondientes al origen aparente del vago, y caudalmente las fibrillas correspondientes al origen aparente de la porción vulvar y de la porción espinal del nervio accesorio o décimo primer par craneal. En el surco preolivar encontramos las fibrillas que están dando origen aparente al décimo segundo par craneal o nervio hipogloso mayor. También es interesante e importante fijarnos en la cara posterior del tallo cerebral, donde encontraremos a nivel del mesencéfalo la lámina cuadrigémina. Se denomina así porque presenta 4 tubérculos denominados cuadrigéminos, separados por un surco llamado crucial. La rama superior del surco crucial es un poco más ancha y se denomina lecho pineal porque ahí se aloja la glándula pineal. La rama inferior está dando inserción a un repliegue del sistema nervioso denominado frenillo de la válvula de Busens, que es esta o velo medular superior. Lateralmente, estos tubérculos cuadrigéminos se continúan por medio de estos
brazos conjuntivales que se dirigen hacia el tálamo óptico, hacia el pulvinar. Inmediatamente por debajo del mesencéfalo representado con la lámina cuadrigémina, encontramos a la protuberancia y al bulbo, que están formando esta estructura en forma de rombo, que es el piso del cuarto ventrículo o fosa romboidal, donde encontramos un surco medio posterior, encontramos un límite entre un triángulo superior y un triángulo inferior, determinado por estas salientes denominadas estrellas acústicas. En el triángulo superior vamos a encontrar a los lados de la línea media unas eminencias redondeadas, las eminencias teres, y hacia arriba los funículos teres. En el triángulo inferior vamos a encontrar a los lados del surco medio posterior unas superficies triangulares de un color blanquecino, por lo cual se denominan ala blanca interna. Esta ala blanca interna en profundidad corresponde al núcleo motor del hipogloso. Lateralmente a la ala blanca interna encontraremos el ala gris. El ala gris en profundidad corresponde al núcleo dorsal del vago, y más lateralmente encontraremos el ala blanca externa que corresponde al área vestibular. Inmediatamente por debajo, la cara posterior del bulbo, que está fuera del cuarto ventrículo, nos presenta los funículos grácil y cuneatus, que terminan en los tubérculos grácil y cuneatus, que no los vamos a detallar en esta oportunidad. Vamos a ver en primer lugar el noveno par craneal o glosofaríngeo. Este noveno par craneal o glosofaríngeo tiene componentes sensitivos general, sensitivo visceral, sensorial o sensitivo especial, que corresponde al gusto. Tiene componentes motores para los músculos algunos músculos de la faringe, y tiene un componente motor visceral que va a dar la inervación secretora parasimpática a la glándula parótida. La porción sensitiva visceral, pues, está destinada al seno carotídeo y al glomo carotídeo. La sensibilidad general está dada para el tercio posterior de la mucosa lingual, para la faringe, para una parte del conducto auditivo externo, para la caja del tímpano, para las cavidades mastoideas, para la amígdala y para el velo del paladar. Entonces tiene un amplio territorio de distribución sensitiva general, o sea, termoalgésica, el nervio glosofaríngeo. Vamos a ver entonces en primer lugar el origen real sensitivo. Este origen real sensitivo general termoalgésico del nervio glosofaríngeo se encuentra en un ganglio periférico, en el ganglio del glosofaríngeo inferior, ganglio inferior. En este ganglio inferior encontraremos neuronas monopolares con una prolongación en T, una prolongación periférica, que es la que va a percibir las sensaciones termoalgésicas, y una prolongación central, que en este caso termina en la parte inferior de este largo núcleo sensitivo que corresponde al trigémino. De aquí las fibras irán hacia el tálamo por el lemnisco medial y terminarán por el lemnisco lateral, perdón, y terminarán en el núcleo ventral posteromedial del tálamo óptico, y de ahí a las áreas sensitivas de la corteza cerebral 3, 1 y 2, puesto que esta sensibilidad general la percibimos conscientemente, por eso es que llega hasta la corteza cerebral. La sensibilidad visceral también tiene su origen real en el ganglio inferior, del mismo modo con neuronas monopolares con una prolongación en T. La prolongación periférica tiene un destino específico a través del nervio glosofaríngeo y sus ramas carotídeas, las ramas carotídeas que van al seno carotídeo y al glomo carotídeo. Estas fibras centrales de este componente visceral del ganglio o del nervio glosofaríngeo ingresan al tallo cerebral por el surco bulbo, por el surco retroolivar, y se dirigen hasta la parte inferior de este núcleo llamado núcleo del haz solitario. Esta parte inferior del núcleo del haz solitario
pues corresponde a la sensibilidad visceral. La parte superior corresponde a la sensibilidad gustativa. De este núcleo de la solitario, las fibras ascienden hasta el hipotálamo, haciendo conexión con la sustancia reticular activante, y del hipotálamo descienden las fibras nuevamente por la vía del sistema reticular y los fascículos reticuloespinales para dar respuesta a las regulaciones de la presión y de la disminución o aumento del oxígeno en la sangre. El origen real sensorial, que corresponde a la sensibilidad especial gustativa, se encuentra en el ganglio superior del glosofaringio. Eso quiere decir que tiene dos ganglios, un ganglio inferior y este que es el ganglio superior, que es específicamente para la sensibilidad especial gustativa. La fibra periférica se dirige al tercio posterior de la lengua y las fibras centrales van a hacer sinapsis con la parte superior de este núcleo, que es el núcleo de la solitario, y esta parte superior del núcleo de la solitario se denomina núcleo gustativo. En esta parte también terminan las fibras gustativas del décimo par craneal y del séptimo par craneal para luego ascender hasta la corteza cerebral. Otro componente del origen real del nervio glosofaringeo es el componente motor. El componente motor que se origina en el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo tiene tres partes: una parte superior para el noveno par craneal, una parte media para el décimo par craneal y una parte inferior para el décimo primer par craneal. Este es un componente motor somático. Branquial porque va a ir a inervar a musculatura de los arcos branquiales. Y por último, tenemos el origen real motor visceral. Este núcleo motor visceral se encuentra en la parte superior del bulbo y es el núcleo salival inferior. También se dirige al surco redsolivar, sale del surco redsolivar y por el nervio facial va a llegar al ganglio óptico, y a partir del ganglio óptico se distribuirá en la glándula parótida para darle la inervación secretora. Entonces, en conclusión, diremos que el origen real del nervio glosofaríngeo tiene un componente sensitivo general en el ganglio inferior, un componente sensitivo visceral, que también su origen real es el ganglio inferior, un componente sensorial o visceral especial gustativo, que su origen real es en el ganglio superior, un núcleo motor somático en el núcleo ambiguo y un núcleo motor visceral, que es el núcleo salival superior, vienen a constituir los orígenes reales del nervio glosofaríngeo. El origen aparente es en la parte superior del surco retroolivar. Aquí tenemos en este esquema del néter claramente identificado al nervio glosofaríngeo con su origen aparente, con varias fibrillas que se reúnen en un solo nervio, y caudal a este se encuentra como relación el nervio vago. En el preolivar, el nervio hipogloso mayor. Y en esta imagen real, que es una toma posterior, vemos la oliva vulvar. Aquella es la oliva vulvar. Esta es la cara posterior del bulbo. Aquí está la parte inferior del piso del cuarto ventrículo. El óbex o cerrojo nos está mostrando esta flechita. Ahí están los funículos grácil y cuneatus. Ahí está la cara lateral del bulbo, la oliva vulvar. Y ahí vemos el surco retroolivar. Y en el surco retroolivar estamos viendo las fibrillas de origen de el noveno par craneal, ¿sí? Estamos viendo las fibrillas de origen del décimo par craneal y estamos viendo las fibrillas de origen del décimo primer par craneal. Entonces vean ustedes el noveno par craneal, que se dirige al foramen yugular, el décimo lo propio y el décimo primero lo propio. Los tres emergen por el foramen yugular, pero vean el detalle en esta imagen que la salida del glosofaringio está separada de la salida del nervio vago por este repliegue de las meninges, que viene a constituir un ligamento llamado ligamento yugular. Una vez
Aquí está el nervio glosofaríngeo que ha egresado este nervio del sistema nervioso central en su origen aparente, pues se dirige al foramen yugular, ¿ya? En el espesor del tejido subaracnoideo. El nervio glosofaríngeo, en su trayecto hacia el foramen yugular, se encuentra apoyado sobre el tubérculo yugular y en el caso de estas imágenes vemos que han retirado el cerebelo. El flóculo del cerebelo también se encuentra cubriendo y en relación con este trayecto en el tejido subaracnoideo del nervio glosofaríngeo. En esta imagen estamos viendo precisamente el conducto auditivo interno por donde están pasando el nervio séptimo par y octavo par, y ahí está el agujero yugular donde están pasando el noveno, el décimo y el décimo primer par craneal. Nuevamente tenemos aquí el foramen yugular, la parte anterior corresponde a la salida del noveno par craneal, la parte posterior a la salida de la vena yugular interna hacia su golfo, junto con el noveno, o perdón, con el décimo y el décimo primer par craneal. Precisamente este es un esquema del foramen yugular donde encontramos que por delante de este ligamento yugular, se encuentra el noveno par craneal. Ahí está el foramen yugular, ahí está la parte anterior donde está el noveno par craneal y el seno petroso inferior. Y la parte posterior más amplia corresponde a la vena yugular interna, ahí está, a la vena yugular interna, y a los pares craneales décimo y décimo primero. Décimo y décimo primero. Ahí está la parte anterior para el noveno par craneal y ahí está esta espina yugular en la que se inserta este ligamento yugular. Ahí vemos por delante el foramen yugular y aquí vemos nuevamente el ligamento yugular. Ya, ahí estamos viendo el tubérculo occipital interno y parte del flóculo que se encuentra cubriendo al noveno par craneal en su trayecto en el tejido subaracnoideo. A nivel del orificio de salida en el agujero yugular, el nervio glosofaríngeo va a presentarnos dos abultamientos, dos ganglios. Un ganglio nervioso superior de Ehrenreiter y un ganglio nervioso inferior o de Anders, que se encuentra precisamente en la fosita petrosa o fosita del ganglio de Anders, donde se origina el nervio timpánico o de Jacobson que ingresará en la cavidad timpánica. Una vez que sale del agujero yugular, el nervio glosofaríngeo se localiza por detrás de esta que es la arteria carótida interna. Aquí está la carótida interna y ahí está el glosofaríngeo por detrás de la misma. Cubierto por los músculos del diafragma estilio, ¿no? Aquí estamos viendo al músculo estilogloso, aquí estamos viendo al músculo estiloioideo y aquí estamos viendo al músculo estilofaríngeo y esta es la apófisis estiloides. Y este es el ligamento estiloioideo que está seccionado. Entonces, este diafragma estiloideo se encuentra cubriendo al nervio glosofaríngeo. Luego, el nervio glosofaríngeo se localiza en la cara externa de la arteria carótida interna y se dirige hacia la parte superior de la faringe, ya más o menos a nivel de la lengua. Y ahí tenemos precisamente la dirección por fuera de la carótida, dirigiéndose a la parte superior de la faringe y hacia la base de la lengua donde termina. Entonces, en esta otra imagen estamos viéndolo al glosofaringeo que se localiza entre los músculos estiloioideo y estilogloso. Para su ubicación anatómica, pues tenemos que encontrar el pilar anterior o palatogloso y debajo de ese pilar palatogloso, ahí está el pilar palatogloso, encontraremos al nervio glosofaríngeo. ¿Cuáles son las ramas? Se describen varias ramas. En primer lugar, se dice que el glosofaríngeo tiene una rama comunicante con el facial que se denomina asa de Haller. Luego tiene esta rama que es el nervio timpánico o de Jacobson, que se desprende del ganglio inferior o de Anders y se introduce a la cavidad timpánica, donde forma un plexo.
¿ya? Tiene ramas para el seno carotídeo y el glomo carotídeo. Presenta ramos faríngeos. Presenta ramos musculares para el estilo faríngeo y para el estilo gloso. Presenta ramos tonsilares para las amígdalas y numerosos ramos terminales para el tercio posterior de la lengua. Además, va a dar ramas a la mucosa faríngea superior, al velo del paladar, al conducto auditivo interno, a la tuba auditiva, al conducto auditivo externo, a las cavidades mastoideas, a la caja del tímpano, para dar inervación sensitiva general, como veremos más adelante. La primera rama que hemos mencionado es el ramo comunicante con el nervio facial o asa de Haller. Ahí tenemos precisamente al que ha descrito esto, Albertus Haller, un entusiasta anatomista, pero que posteriormente se dedicó más a la fisiología. Y aquí tenemos un dibujo precisamente de esta comunicación entre el nervio facial y el nervio glosofaríngeo por medio de esta asa de Haller. Precisamente a través de esta asa de Haller es que algunas de las fibras sensitivas llegan hasta el conducto auditivo externo para inervar desde el punto de vista sensitivo general. La segunda rama es el nervio timpánico o de Jacobson, que como hemos mencionado ya varias veces, se origina en el ganglio inferior del glosofaringeo o ganglio de Anders, asciende por este conductillo timpánico hasta la caja del tímpano, donde se distribuye a nivel del promontorio, dándonos dos ramas anteriores, dos superiores y dos posteriores. Las ramas posteriores pues van a dar inervación a la mucosa de la caja del tímpano que está a nivel de las ventanas oval y redonda. Sin embargo, también pueden prolongarse a la mucosa de las cavidades mastoideas. ¿Ya? Y luego va a presentarnos ramas anteriores que se dirigen al conducto faringotimpánico, dando inervación sensitiva. Y también da una rama anterior que se dirige hacia la carótida interna, atravesando la pared anterior de la caja del tímpano para dar inervación también de tipo sensitivo general a la carótida interna. Ramas superiores, el nervio petroso superficial mayor, que se une al nervio facial para juntos ir hasta el ganglio pterigopalatino y distribuirse en las fosas nasales y en la glándula lagrimal. El nervio petroso menor, que lo vamos a ver más adelante, aquí está precisamente el nervio petroso menor. En esta imagen estamos viendo el promontorio, estamos viendo cómo del ganglio inferior está saliendo esta rama, el nervio timpánico de Jacobson, que se dirige por este conducto excavado en el temporal hasta la caja del tímpano, ingresa por este orificio en el piso de la caja del tímpano hasta el promontorio donde se forma este plexo con ramas del nervio timpánico de Jacobson. Como ya hemos mencionado, inerva la mucosa de la caja del tímpano a nivel de la ventana oval, de la ventana redonda, del conducto faringotimpánico y además las cavidades mastoideas. El nervio petroso menor sale de la cavidad timpánica por uno de los hiatos de Falopio, se dirige a un orificio localizado entre el orificio oval y el foramen espinoso y se dirige caudalmente a la cara lateral del nervio mandibular, donde establece sinapsis con el ganglio óptico, el nervio, una de las ramas anteriores del nervio timpánico o de Jacobson. Aquí está precisamente el nervio petroso menor. El nervio petroso menor tiene su origen en el núcleo salival inferior. El nervio petroso menor se dirige por el nervio glosofaríngeo, ya por esta rama, por el nervio timpánico de Jacobson, por esta rama que es el nervio petroso menor, que sale en un pequeño orificio entre el foramen oval y el foramen espinoso y hace sinapsis en el ganglio óptico. Del ganglio óptico parten los axones por el nervio auriculotemporal y del nervio auriculotemporal parten las fibras nerviosas hacia la glándula parótida para proporcionarle
inervación secretora parasimpática. Los ramos del seno carotidio, ahí están precisamente las ramas que se dirigen hacia el seno carotidio y hacia el glomo carotidio. Estas corresponden a la sensibilidad visceral. Estas fibras son aferentes, se dirigen por medio del ganglio inferior hasta este que es el núcleo de las solitario. ¿Ya? Estas ramas que van al seno carotidio y al cuerpo carotidio se encargan de la regulación, primero, de la presión sanguínea y de la composición de la sangre. En el seno carotidio existen varoreceptores. Entonces, estos varoreceptores informan del estado de la presión a el núcleo de la solitario y este, a su vez, por medio de este fascículo que comunica con la sustancia reticular del tallo cerebral y termina en el hipotálamo, informan a los núcleos del hipotálamo de alguna alteración en la presión. Puede ser aumento de la presión o disminución de la presión. El hipotálamo, por medio de sus fascículos eferentes, establece contacto con la sustancia reticular y la sustancia reticular descendente es la que va a estimular o inhibir determinados centros nerviosos superiores para producir aumento de la presión arterial o disminución de la misma, es decir, una regulación de la presión arterial. Para eso sirve esta inervación a los vasoreceptores. Y la inervación al quimioreceptor va a captar la composición de oxígeno y de CO2 de la sangre y por la misma vía se dirige hasta el hipotálamo y el hipotálamo por la misma vía también propiciará, de acuerdo a la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, un aumento o una disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, esa es la función de los ramos del seno carotidio y del cuerpo carotidio. Aquí estamos viendo a las otras ramas del nervio glosofaríngeo, que son las ramas faríngeas. Ahí estamos viendo las ramas tonsilares y sus ramas terminales, que son las linguales. Los ramos faríngeos. Ahí estamos viendo los ramos faríngeos que corresponden a la sensibilidad general, dan la sensibilidad general a la mucosa de la parte superior de la faringe y la entrada a la cavidad bucal. También proporcionan inervación sensitiva al velo del paladar. También proporcionan inervación sensitiva a las tonsilas por medio de sus ramos tonsilares. ¿Sí? También va a dar inervación sensitiva a el conducto auditivo externo por medio de su anastomosis con enlace de Haller, y hemos mencionado el nervio timpánico de Jacobson que inerva la mucosa de la cavidad timpánica de las celdillas mastoideas y la mucosa del conducto faringotimpánico. Entonces, pero en este momento nos estamos dedicando a las ramas faríngeas que tienen comparten la misma naturaleza sensitiva general termoalgésica con estos otros territorios de distribución ya mencionados. El componente motor branquial se dirige a los músculos estilo faríngeo y al estilo gloso. Esos dos músculos son inervados por el nervio glosofaríngeo. Y pues las ramas tonsilares que ya las hemos mencionado, corresponden a la sensibilidad general. Ya hemos mencionado también que esa sensibilidad general proveniente del glosofaríngeo proporciona esta inervación al conducto auditivo externo, a la faringe, al velo del paladar, a la cavidad timpánica, al conducto faringotimpánico y a las celdillas mastoideas. Estas fibras ingresan al sistema nervioso central y hacen sinapsis con el núcleo sensitivo del trigémino, que por sus fibras ascendentes terminarán en el núcleo ventral posteromedial del tálamo óptico y de ahí se dirigirán a la corteza sensitiva. Y por último, las ramas terminales son estas numerosas ramas destinadas al tercio posterior de la cara superior de la mucosa lingual. Estas fibras tienen dos componentes, tienen un componente sensitivo especial o gustativo y un componente sensitivo general.
Por lo tanto, el componente sensitivo especial se dirigirá a través del ganglio superior del glosofaringeo hasta el núcleo gustativo. Y ahí se reunirá con las fibras provenientes de el nervio vago y del nervio facial para ir hacia la corteza cerebral a la percepción consciente de los sabores. El noveno par craneal se encuentra a una distancia aproximada de 4 milímetros de la arteria cerebelosa posterior-inferior. Y pues el paciente que vamos a describir ahora presentaba odinofagia, dolor, disfagia en el territorio del glosofaringeo que le impedía deglutir adecuadamente por el dolor. Y pues se hicieron numerosos estudios, analgesia, y el paciente persistía con el dolor hasta que se hicieron estudios de resonancia magnética y tomografía, y se descubrió pues que la arteria cerebelosa posterior inferior estaba desplazada y que cada latido arterial prácticamente golpeaba al glosofaringeo. Entonces, ¿cuál era la solución? Había que aislar esta arteria del glosofaringeo, para lo cual se empleó una placa de Goretex, que es un material especial para tejidos vasculares. Existen hilos y existen placas de esta naturaleza, y el dolor ha desaparecido inmediatamente en el postoperatorio. Entonces hay que investigar muchas veces cuando hay ese tipo de dolores, ¿no? Ahí está la arteria cerebelosa posterior inferior, que está muy cerca a la parte superior de el surco retroolivar, que es el origen aparente del glosofaringeo. Y otra situación que está en relación con el nervio glosofaringeo en nuestro medio es el tumor del glomo carotidio, que puede presentarse a grandes alturas, y en esta imagen estamos viendo, anteriormente, en esta imagen estamos viendo la manifestación externa de este tumor, ya que es un abombamiento que cuando se hace una palpación demasiado brusca, pues podemos ocasionar disminución de la presión arterial por reflejo de regulación de la presión arterial. Al sentir mayor presión, pues el organismo interpreta como si la presión arterial hubiera subido, y se produce una hipotensión que puede llegar a la lipotimia o desmayo. Aquí estamos viendo en la tomografía computarizada el tumor del glomo carotidio en esta sección transversal y en esta sección coronal. Y en esta otra, que es una resonancia magnética nuclear, estamos viendo a la carótida interna, a la carótida externa, y ahí estamos viendo el tumor o glomo carotidio. Y en este caso se ha hecho pues la exploración quirúrgica y la resección del tumor del glomo carotidio. Ahí está el glomo carotidio, ahí está el glomo carotidio siendo separado. Pues se ve muy fácil aquí en las imágenes. Sin embargo, es una cirugía muy riesgosa, puesto que estamos manipulando las carótidas. Ahí está la carótida interna y la externa, y la manipulación de las carótidas pues conlleva el riesgo de sección, y especialmente la carótida interna nos llevará, si no se soluciona inmediatamente, a graves secuelas neurológicas. Y ahí tenemos pues el tumor del glomo carotidio ya extirpado. Este ha sido un tumor de un tamaño relativamente pequeño. Puede haber tumores mucho más grandes que su manejo también es algo más complicado. Muchas gracias por su atención.